Buenos días, 20 de abril del 2020, la semana número 1. Bienvenido al segundo periodo del área de español. Hoy nos corresponde ver en esta semana la literatura de la Edad Media. Esto es un tema que ya hemos podido observar y desarrollar. En grado décimo tuvimos la oportunidad de leer la obra La Divina Comedia de uno de los autores más representativos de esta época. Y en el primer periodo también pudimos ver el desarrollo de algunos de los géneros más importantes de la Edad Media. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis y observación de las características más importantes de esta literatura, autores, y vamos primero a contextualizar qué era la Edad Media. Entonces vamos a observar este mapa mental. Recordemos que desde el año 313, por medio de un decreto de Constantino I, se promulgó la libertad de religión o en el culto para los cristianos, o se llamó como la religión clandestina. Por otra parte, ya años más tarde, el emperador Teodosio decreta que el cristianismo es la religión oficial y es ahí donde empieza la hegemonía de esta religión. Vamos a hablar que la Edad Media se dividió en dos partes, como observamos aquí, en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, pero entre estas dos surgió el Medioevo, donde surgieron dos características muy importantes que se vieron representadas en las diferentes obras que hacen parte de la literatura de la Edad Media. Vamos a partir reconociendo que esta literatura o la Edad Media partió desde el siglo V hasta el siglo XV. El siglo V parte desde la decadencia del Imperio Romano a manos de las invasiones bárbaras y concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla y la invasión de América. Entre estos siglos se dieron diferentes circunstancias y características. Podemos decir que hubo un retroceso socioeconómico y cultural, debido a que de cierta manera surgieron nuevas formas de hacer economía, o por ejemplo, venimos a ver que ya la estructura económica se movía a través del feudalismo. Como bien conocemos y como se representa en esta imagen, el feudalismo parte de la vida social que se concentra en el campo, donde la aristocracia o los nobles y los monjes tienen mayor poder sobre los demás. Entonces los siervos y los campesinos eran los que debían servir o rendir tributos a los vasallos. Es aquí donde se parte la economía. A eso se le consideró feudalismo, y esa fue un retroceso a nivel socioeconómico y cultural. También podemos rescatar que en esta época el latín era una de las principales fuentes, o la primera, ya que tengamos en cuenta que el latín solamente se conocía como una lengua sagrada. Al conocerse como una lengua sagrada, era reducida a un solo grupo. Era la escritura de textos religiosos, filosóficos y eruditos. Recordemos que en esta época no todo el mundo sabía leer y escribir, por lo que el acceso a libros, el acceso a diferentes textos filosóficos o de carácter religioso, entonces se consideraba la lengua como primogénita o la primera lengua o la más importante, el latín. Seguido nos vamos a encontrar con cómo se configura el medioevo. Ya habíamos hablado un poco del feudalismo, pero también surgen las lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances?
el español, portugués, italiano, francés y rumano. También se les dice lenguas romances o vulgares, porque tienen un tono popular. Recordemos que todas las obras que se escribieron en este tipo de lenguas eran de tradición oral o eran de manera oral, por la misma situación que solamente los eruditos o los religiosos que podían escribir, leer en latín, eran los que tenían acceso a las obras, pero una de las formas de hacer literatura era a través de la oralidad y por eso se les consideraron lenguas vulgares o romances, porque se cantaban o se oraban o se recitaban a partir de estas. Seguido del medioevo, ya sabemos cuál era la Alta Edad Media, seguido del medioevo, vamos a encontrar que también en esta parte el carácter militar jugaba una gran partida, ya que ellos eran los que impartían la justicia como tal. Y la vida se concentraba en que el hombre debía tributar, el campesino, y pues de aquí ya se ve un poco las clases sociales porque está en primer lugar el rey, y seguimos con las clases sociales hasta las menos favorecidas, que son los campesinos, los siervos. Y finalmente vamos a la Baja Edad Media, que comprende del siglo XII al siglo XV. En esta podemos decir que hubo un resurgimiento de las ciudades y el feudalismo como tal entra en crisis. En este contexto, las de caballería. Y no olvidemos que todo esto está enfocado a un pensamiento teocéntrico. El teocentrismo parte de la idea de que la visión o la vida del hombre gira solo en torno a Dios. Como vemos en esta imagen, recordemos que como en la Divina Comedia de Dante se hace presente los pecados, la búsqueda de la perfección y la búsqueda del cumplimiento de valores y la moral para alcanzar a Dios. Entonces la temática era de religiosa, y pues también encontramos la filosofía escolástica, que es un poco la relación entre la fe y la razón. A través de la didáctica se empezaron a enseñar los valores morales y éticos que impartía el cristianismo, porque se había decretado como tal desde la Alta Edad Media. El cristianismo era la religión y era la que impartía, digamos, como las leyes y las reglas de la vida del hombre. Ya en la Baja Edad Media, cuando se reactiva el comercio, vamos a ver que hay el surgimiento de una clase social que es la burguesía. Así nos adentramos un poco en las características que toca esta época, y también vamos a mencionar el género épico y lírico. Cuando se empezó a realizar obras de carácter religioso, se hacían de manera anónima por el mismo hecho de no querer generar un poco el pánico y también no desobedecer lo que se decretaba por eh, o que iba en contra de lo que decretaban los ideales cristianos o los valores y la moral cristiana. Entonces, algunos autores decidían no poner su nombre en las obras para mantener ese anonimato, o no generar suspicacias también dentro de su público. Recordemos que estas obras se transmitían de manera oral. Hablamos de género literario de esta época. Estamos hablando del género épico y lírico. Van a sobresalir dos figuras muy importantes. La primera es Cantar de Gesta y los Trovadores. En sí, los dos tienen como la misma función, y es relatar historias en verso, pero
tengamos en cuenta que los trovadores eran quienes relataban en cortes o cantaban o recitaban en cortes frente a personas muy importantes, los nobles, reyes, pero los cantares de gesta eran aquellos más vulgares, digámoslo así, porque se consideraban vulgares al vivir de esto, porque lo hacían delante de toda la gente acompañados de un instrumento y lo recitaban con cierta musicalidad. Y en esta época podemos ver que la musicalidad sirvió para que las personas a través del ritmo aprendieran diferentes poemas y se facilitara su memorización. Recordemos que no muchas personas sabían leer y escribir, pero digamos que la musicalidad o el uso de instrumentos, el acompañamiento de música en sus recitales o en su oratoria hacía que estos poemas pudieran ser grabados por el público al que se manifestaba. En cambio, los trovadores lo hacían de manera eh, de lectura, porque pues sabemos que son más eruditos, ellos tenían acceso y sabían leer y escribir. Entonces estos dos géneros, género épico y género lírico como tal, tienen esas dos figuras más representantes. Recordemos que el género épico son composiciones orales que relataban hazañas heroicas, eh, recogidas por los juglares. Los juglares son aquellos que iban como de pueblo en pueblo y transmitían por medio de la oralidad las historias. Se recitaban historias en verso y recordemos que ellos también tenían el papel de, eran músicos, payasos y bufones, y esa era la forma de ellos, ese era como su trabajo en esa sociedad. El género lírico como tal se hacía una poesía más culta y amorosa, y era de manera escrita. Teniendo en cuenta como tal ya estos dos géneros, cómo se desarrollaban y sus dos principales representantes, podemos seguir ya con autores y autores. Este autor, Dante Alighieri, quien escribió la Divina Comedia quiere retratar, digamos, la vida y los pecados que comete el hombre, los castigos y también ese contrapaso o esa forma de pagar sus pecados para alcanzar el cielo o a Dios. Bien, un poco ese tono sarcástico y trágico para retratar la peste negra, que si bien sabemos hizo que Florencia pues tuviera como su decadencia. Entonces estos dos son los principales representantes de la literatura en la Edad Media como tal. Ahora sí, el objetivo de esta semana es que ustedes pues reconozcan algunos elementos de la literatura medieval española. Entonces, como bien lo decía aquí en la lectura, la narración es la forma del discurso que aparece primero en la vida de las personas y de los pueblos. La narración, recordemos que en esta época, justo en esta época, por el conocimiento era solamente el acceso a los eruditos o a los que estaban en relación con el cristianismo o las iglesias. Entonces la forma de hacer literatura era a través del discurso o la oralidad. Las sociedades primitivas inmortalizaron las hazañas de sus seres antepasados cantándolas en formas de poemas épicos, tales como epopeyas, cantares de gesta y romances. No sabían leer y escribir latín, entonces la única forma que encontraron para sostener sus costumbres y contar todas esas hazañas importantes que se había realizado, por ejemplo, en las batallas, fueron a través de la oralidad. Y entonces cuando hablamos de epopeyas y poemas épicos, hablamos de la figura del héroe, la figura donde intervienen también personajes que tienen que ver con la mitología. Ya lo analizamos el periodo pasado, cuando abarcamos la Ilíada con la intercesión de los dioses
griegos en el destino en el destino del hombre, ¿no? Y sobre todo de aquellos que iban en busca del honor y la gloria. Un notorio y predominante ejemplo de estos escritos compuestos durante la Edad Media son pues como tales los cantares de gestos y los romances que yo ya les mencioné. Existía una forma de hacer literatura de género épico y el reconocimiento de las hazañas. Podemos rememorar un poco la historia de un personaje muy simpático que vive una vida creada por la fantasía, que es el Quijote de la Mancha. Importante, son uno de los personajes de los libros de caballería más importantes en esta literatura, que son las novelas de caballería. Es un género literario en prosa, y estas novelas narraban pues las hazañas y proezas de un caballero. Recordemos que en esta época las hazañas del caballero era aquel que buscaba honor y no tenía miedo de perder la vida en la batalla con el fin de alcanzar pues su ideal o su objetivo. En el caso del Quijote de la Mancha, como les ejemplificaba, hablamos de que él siempre quiso ser un caballero andante con su gran amigo Sancho Panza y buscan un poco vivir las aventuras y el Quijote como tal quiere el amor de su bella Dulcinea y por eso se atreve o pretende vivir ciertas experiencias o batallas con personajes un poco salidos de la fantasía. Entonces, existen las características de la novela de caballería como tal, las ficciones de primer grado. Entonces dice que tienen acciones y que hace que, dice, los hechos tienen más relevancia que los personajes, son constantemente traídos y llevados por la acción, sin que esto los cambie y los transforme, sin que importe demasiado su psicología. Si vemos un poco con ojos analíticos la psicología o la forma de ser de El Quijote de la Mancha, podemos decir que no era un ser completamente cuerdo, porque pretendía vivir una realidad, surgía de la ficción, y pues esto hacía un poco que dudar, ¿no?, de su estabilidad psicológica. Estructura abierta, inalcanzables aventuras, infinitas continuaciones, la posible necesidad de la exageración, los héroes no mueren. Si bien recuerdan, hay una escena muy importante en esta obra de El Quijote, donde él se enfrenta a unos molinos de viento, creyendo que son unos monstruos, y aunque el golpe que sufre en medio supuestamente de la batalla es muy fuerte, el Quijote sale victorioso, entre comillas, de ese hecho. La búsqueda de la honra, la aventura a través de diferentes pruebas. El simple hecho de atravesar pruebas y derrotar a personajes, incluso él cree que un mago lo tiene hechizado y que por eso su mala suerte a veces no ganar sus batallas creadas. Entonces eso habla mucho, ¿no? Y la búsqueda de la honra, por más mal que le vaya al Quijote, él siempre busca un poco dar más de él y vivir más y tener más batallas. Nunca pierde el ánimo, a excepción ya de la última parte donde el Quijote pues por ir de aquí para allá deambulando como un nómada, pues ya empieza a subir quebrantos de salud y eso es lo único que lo impide continuar en esa vida de aventuras como un caballero. Y, por ejemplo, históricos, relatos míticos. Cuando hablamos de míticos no podemos dejar de un lado pues que la mitología o los mitos vienen desde la perspectiva de la creación del mundo, como dioses, y eso ya, este concepto ya lo habíamos
abarcado en el primer periodo, pues también la creación de la naturaleza como tal y tema de falsa traducción. Bueno, entonces este tema, sin embargo, si tienes alguna duda, por favor realiza una lista de preguntas sobre el tema o sobre algún concepto que no te quedó claro. También te invito a que busques información y un poco desarrolles tu aprendizaje autónomo. Recordemos de este tema, consulten fuentes importantes y fuentes fieles. Espero que tengan un buen día y en la plataforma quedarán las actividades con respecto a este tema. También les voy a dejar una actividad como tal, la vamos a realizar el día martes, la socializamos el día mañana. Quiero que observen este video. Ya muchos hemos tenido la oportunidad de acercarnos a este tipo de cuentos, pero lo vamos a observar con la intención de analizar o un poco profundizar cómo era la vida de la Edad Media y cómo se representa en esta animación. En la plataforma quedará colgado el taller también para la retroalimentación o como tal la ampliación del tema. Espero que estén muy bien y estamos pendientes para la próxima clase. Recuerden hacer las cosas a tiempo y con mucha disciplina.